Listo, pues vamos a comenzar. Bueno, gracias Ricardo por estar aquí. También gracias por estar a todas las personas que nos acompañan. Vamos a empezar con esta presentación. Les recuerdo nada más que al final va a haber 15 minutos para hacer preguntas. Si quieren ir dejando preguntas en el chat, podemos ir retomándolas al final de la ponencia. Y voy a presentar a nuestro expositor. Ricardo Carreón es uno de los líderes en temas de tecnología, transformación digital e innovación en México y Latinoamérica. Se graduó en diciembre del 89 como ingeniero en sistemas computacionales del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. Ricardo inició su carrera en las áreas de servicios educacionales y de marketing en Digital Equipment Corporation. Más tarde ocupó cargos directivos en Nobel de México hasta llegar a ser director general de la subsidiaria mexicana. En el 99 se integró a Intel Corporation, en donde hizo una carrera de 9 años, en la cual ocupó posiciones directivas en áreas de marketing y ventas. Para 2003 estuvo a cargo de la Dirección General de México y más tarde la de América Latina, basada en Sao Paulo. En 2013, Ricardo dirigió la división de Hospitality en NSR Corporation, primero en Brasil y después en América Latina. Y para 2016 se convirtió en vicepresidente de América Latina para Sabre Corporation. Como pueden ver, Ricardo es uno de los líderes más exitosos en la industria de tecnología en Latinoamérica y actualmente es consultor, autor y conferencista especializado en temas de tecnología e innovación en negocios y gobierno. El tema de hoy que nos está presentando es oportunidades profesionales de la criptoeconomía en el metaverso. Y bueno, pues adelante, Ricardo. Muchas gracias. Gracias, Laura. Gracias a todos por estar aquí con nosotros. Dejamos unos minutos porque estaba terminando. Bueno, de hecho, creo que todavía está por ahí la conferencia de las 2 de la tarde con el doctor Adel. Muy interesante. Pero bueno, aquí vamos a hablar sobre el metaverso. Y yo creo que se ha estado hablando mucho del metaverso, sobre todo a partir del anuncio que hizo el presidente de Facebook, Mark Zuckerberg, en donde decidió cambiarle el nombre a la corporación, ¿no? Facebook como red social se va a seguir llamando igual, así como Instagram y WhatsApp, que son propiedades de la misma compañía de Facebook, pero ahora el corporativo, digamos la holding, se pasa a llamar Meta, ¿no? Por metaverso. Esta es obviamente que está Zuckerberg diciendo que lo importante hacia el futuro no muy lejano es el metaverso, ¿no? Pero ¿qué es el metaverso? ¿Y por qué el metaverso va a ser una oportunidad no solo de entretenimiento, sino también una oportunidad de trabajo? Hay por ahí quienes ya están empezando a hacer algunos estimados y están empezando a decir que el metaverso en los primeros años, ya estamos hablando quizá algo que está por lo menos unos 3, 5 años de distancia todavía, va a generar oportunidades por ahí de 1 millón de millones de dólares, lo que en términos de Estados Unidos le llaman un trillón. Es un poquito diferente del trillón acá en los países hispanos, pero digamos, 1 trillón en términos de dólares sería 1 millón de millones. Entonces, más o menos ese es el tamaño que le están estimando a la oportunidad inicial de negocios, ¿no? Obviamente, no solo son los negocios que dan las grandes corporaciones, sino también todas las oportunidades de trabajo que se van a abrir con esto. Entonces, vamos a hablar sobre eso. Voy a dejar algunos puntos en la sesión en donde les voy a pedir que hagamos algunos ejercicios y ahí podemos interactuar más fácilmente. Hay otras partes de la sesión en donde me gustaría avanzar más o menos rápido para que todos tengan los conceptos, para que cuando lleguemos a la parte ya de taller, que les digo, hay un par de puntos por ahí en la sesión, podamos interactuar mucho entre todos, ¿no? Entonces voy a compartirles la pantalla. Me avisan ahí en el chat, por favor, si ya la tienen en la pantalla. Listo. Ok, entonces vamos acá, oportunidades de la criptoeconomía en el metaverso. Aquí yo les quería comentar una es, ¿por qué decidí llamar a la conferencia así, no? O sea, en el metaverso, que son estos universos virtuales que están surgiendo, vamos a hablar de por qué se llama metaverso, pero una manera muy simple de no complicarnos mucho la vida es pensar en el metaverso como la siguiente evolución del Internet. O sea,
es, digamos, la siguiente evolución tecnológica, es lo que va a venir digamos, a sustituir a lo que es el Internet como lo conocemos hoy en día. Entonces voy a hacer un poquito de historia del Internet, de dónde venimos y hacia dónde vamos, y después vamos a hablar de cuáles son las características que tiene el metaverso que lo hacen diferente al Internet, y también por qué dentro de estos universos virtuales se está considerando también que haya economías virtuales. Y esas economías normalmente están sustentadas por criptomonedas y por una tecnología que es muy, digamos, tienen una tecnología de base muy similar a las criptomonedas, que son los NFTs, que quizá algunos de ustedes habrán oído hablar. Aquí en este taller también vamos a hablar mucho de NFTs. Entonces, esta es la agenda. Vamos a hablar acerca de la evolución del Internet, o sea, ver un poquito hacia el pasado, de dónde venimos. El Internet es una tecnología desde finales de los 60s, como, digamos, como una tecnología de base para conectar y hacer redes de computadoras. Sin embargo, desde el punto de vista comercial, lo que todos conocemos como el Internet y lo que hizo, lo que empezamos a utilizar fue a finales de los 90s en México, que es cuando estamos hablando ya de una parte del Internet que es el World Wide Web, ¿no? Ya cuando el Internet se volvió masivo. De nuevo, ahorita vamos a hablar un poco también de esa historia, de dónde viene en los 60s, y cómo en los 90s esto explota, se vuelve algo comercial que todos utilizamos hasta el día de hoy. Vamos a hablar de las comunidades digitales. Las comunidades digitales han estado evolucionando desde los 90s. En los 90s mucho de lo que se hacía en Internet seguía siendo mucho en el modelo muy parecido al de los medios de comunicación, es decir, estábamos hablando más de experiencias en un solo sentido, donde alguien nos compartía información. La mayoría de los sitios web en los 90s y quizá todavía durante los 2000 eran sitios web meramente informativos, en donde había muy poca interacción. Bueno, ¿cómo hemos ido evolucionando desde ahí hasta el día de hoy? Vamos a hablar del metaverso, cuáles son los elementos, cuáles son los proyectos que ya existen, porque de alguna manera metaverso no es algo que sea solamente desde que lo anunció Facebook o desde que lo anunció Mark Zuckerberg. Zuckerberg está anunciando o se está de alguna manera trepando en una ola de algo que ya existe, que ya hay proyectos, inclusive proyectos de Facebook. Facebook, además de la red social, también es dueña de una compañía que se llama Oculus, que es una compañía que tiene estos lentes de realidad virtual y realidad aumentada. Entonces, también ellos ya han estado trabajando en este tipo de escenarios desde hace varios años, pero están empezando a madurar algunos de los proyectos y están empezando a volverse mucho más públicos. Y luego vamos a hablar de las oportunidades de trabajo y de economía dentro del metaverso. El Internet, aquí lo tenemos, la primera red experimental que era básicamente unir computadoras, estamos hablando del 69. Y aquí estamos hablando de un proyecto militar de los Estados Unidos, en donde lo que querían era unir tanto a los centros de investigación militares con las grandes universidades. Ahí empieza el Internet. Y de nuevo, esto era pues, prácticamente para nosotros usuarios comunes o para las grandes o para las empresas comunes y corrientes, no había gran cosa que hacer. O sea, esto era más a nivel de los grandes centros de investigación del gobierno americano, los grandes centros de investigación militar y las grandes universidades, conectándolas para que pudieran colaborar. Y esto estamos hablando de los 60. Se le empieza a llamar Internet en 1970 por uno de los padres del Internet, que es Vinton Cerf. Hay varios ingenieros que jugaron un papel muy destacado en la construcción del Internet. En el 71 empieza el email y era una de las grandes aplicaciones de los 70s. Aunque en realidad, de nuevo, quizá un email mucho más masivo no llega hasta los 90s ya cuando el Internet, cuando el email se monta dentro del World Wide Web. Microsoft se funda en el 75, que también es un punto interesante porque de alguna manera Microsoft fue el que creó los sistemas operativos para las computadoras personales a principios de los 80s, ¿no? El famoso MS-2. Después se crea el término ciberespacio, que se sigue utilizando hasta el día de hoy. Para el 93 había 130 webs. Aquí estamos hablando del web, y web no es exactamente igual decir web que decir internet. Web es una parte del internet solamente, pero es la parte que lo volvió masivo, ¿no? El famoso WWW o World Wide Web
Empieza en los 90s, para el 93 ya había 130 webs en todo el mundo, o sea, nada. Hoy en día hay miles de millones de webs o de sitios web. Eh, Esto se fue expandiendo a una velocidad muy acelerada. Para el 96 ya había 100,000. En México les puedo decir, la inmensa mayoría de los sitios web, aún de las grandes medios y las grandes empresas que fueron los primeros que empezaron con esto, o de las grandes universidades, estamos hablando de el 95 para adelante. Entonces, el fenómeno en México, estamos hablando más de un fenómeno de finales de los 90s y de los 2000s. Eh, Google es muy importante en toda esta evolución porque Google, antes de Google, era muy difícil encontrar la información. Se estaban dando todos estos nuevos sitios web, pero encontrar información era muy difícil. Y con Google se planteó un algoritmo de búsqueda en donde era mucho más fácil conseguir información de calidad, ¿no? Y llegar a la información que tú querías. Antes de eso había sitios web como Yahoo, o como algunos otros buscadores con tecnologías mucho más sencillas que no te traían buenos resultados de las búsquedas. Después vienen también los teléfonos móviles. Los teléfonos móviles empiezan a evolucionar desde finales de los 90 y mucho por ahí del 2004, 2005. Los smartphones como tales empiezan por ahí del 2002, como ven aquí, aunque eran muy rudimentarios. Realmente el primer smartphone que tiene características verdaderamente amigables fue el iPhone. Y ahí estamos hablando de 2007. Zuckerberg fundó Facebook a partir de 2004, aunque realmente en México la explosión en Facebook vendría más como desde el 2009, 2010 en adelante. Y estamos hablando que para el 2013 ya el 47% de la población hace uso del Internet. Hoy en día es probablemente más alrededor de un 60, quizá arriba de un 60% en la mayoría de los países. Y en países como el nuestro, pues estamos hablando de que más del 70% utiliza el Internet y quizá relativamente pocas personas están fuera del Internet. Además del fenómeno que se daba con las computadoras, es muy importante ver el fenómeno de los smartphones, porque los smartphones, si bien es cierto que empezaron como algo que era totalmente diferente del Internet, o sea, no eran dispositivos, al principio los celulares no eran dispositivos para datos, sino eran dispositivos solamente para voz, llega un punto en donde hay una convergencia entre las tecnologías de cómputo y las tecnologías de los teléfonos móviles. Esa convergencia se da alrededor del 2007, cuando se lanza el iPhone. Antes del iPhone, quizá los teléfonos más capaces desde el punto de vista de datos eran los Blackberries. Si los ven por ahí en el 90, en el 84, eran estos teléfonos gigantes que eran hasta difíciles de cargar. Muchas veces en México había pocas personas con mucho dinero que los tenían en sus coches. Eran teléfonos de carro porque era tan grande la electrónica del teléfono que a veces tenían que instalarla dentro de un coche. Inclusive algunos eran con portafolios pesados, ¿no? Entonces no eran como para andarlos trayendo en la calle, sino se instalaban dentro de automóviles. Después viene toda esta evolución en los 90s con smartphones cada vez más pequeños. Y luego por ahí, si ven en 2005, estamos hablando del BlackBerry, que el BlackBerry recientemente se anunció prácticamente que BlackBerry va a dejar de darle soporte a algunos de sus modelos más viejos. En el 2007 llega el iPhone y el iPhone es el primero que permite dos cosas muy importantes y que hoy en día a lo mejor se nos hacen muy comunes, pero una es poder entrar a sitios web y hacer navegación en web con el browser de una manera de buena calidad. Antes del iPhone no había ningún smartphone que pudiera hacer browsing de calidad con sitios web HTML. Entonces, eso fue una revolución muy grande. Y la otra revolución del iPhone son las aplicaciones. O sea, antes del iPhone, todavía en los Blackberries, todas las aplicaciones que te mostraba el teléfono eran hechas por el mismo fabricante del teléfono. Con el iPhone, de repente, tienes no solo las aplicaciones que construyó Apple, sino también tienes aplicaciones construidas por centenas de desarrolladores. Hoy en día, millares de desarrolladores que crean esas aplicaciones y que te permiten extender las capacidades del teléfono. Y de ahí en adelante la historia, pues ya es muy clara.
De hecho, si nos vamos, por ejemplo, ahí a principios de, digamos, al año 2010, que ya teníamos a lo mejor unos 3 años con el iPhone, y empezaban a surgir los teléfonos Android con capacidades similares. Todavía estábamos hablando que por ahí de 2010 el 80% del acceso a Internet se hacía en una notebook y solamente el 20% en un smartphone. Hoy en día estamos totalmente al revés. O sea, hoy en día es más bien el 80% del acceso hacia el Internet se hace en México a través de un smartphone y solamente el 20% a través de la notebook o de algún tipo de computadora. Ahora vamos a entrar hacia dónde nos estamos moviendo, ¿no? Creo que ese es una de las cosas más importantes. Nos estamos moviendo hacia lo que se conocen como comunidades web 3.0. Y aquí es donde se inserta el metaverso, aquí es donde se insertan las comunidades alrededor de criptomonedas, las comunidades alrededor de NFTs. Ahorita vamos a hablar qué significa esto de las comunidades web 3.0. Y de alguna manera también, pues todo lo que estamos haciendo el día de hoy aquí en este evento es un trabajo de comunidad, ¿no? Es lo que queremos lograr también en la Prepa 2 es que tengamos una comunidad muy vibrante de personas tanto dentro de la Prepa 2 como de personas que apoyen a la Prepa 2, aunque no necesariamente formen parte, aunque no sean alumnos o maestros de la Prepa 2, sino pueden ser exalumnos, pueden ser padres de familia o pueden ser personas de otras prepas. Lo que queremos es extender esa comunidad a través de un concepto de comunidad web 3. Voy a checar nada más si tienen alguna pregunta por aquí. Si hay algunas preguntas, un segundito. Sí, lo del iPod es bien interesante. O bueno, exacto. Por ahí hay un comentario sobre el iPod de Eric. Eh, antes de... Sí, las preguntas solo por el chat. En algún momento vamos a abrir para preguntas, perdón, para interacciones en el taller. Y ahí ya podemos ir abriendo también en los micrófonos. Por lo pronto por el chat, por favor. Eh, antes del iPhone, había ya algunos teléfonos, pero no había sistemas operativos que tuvieran capacidades para HTML, o sea, para desplegar bien los sitios web. Entonces la navegación era bastante mala. Yo estuve en aquella época trabajando en Intel, en posiciones ejecutivas, y tuve smartphones desde los primeros que hubo, algunos de Nokia, algunos de otras compañías que ya no existen hoy en día. Y la verdad de las cosas es que utilizaban browsers propietarios que realmente no funcionaban bien. Sí, la App Store llega con el iPhone 3. Entonces, ahí es donde llega el App Store y digamos, esta manera de ver al mundo alrededor de las apps, que ahora ya se ha extendido incluso hasta las Smart TVs y otros dispositivos. Entonces, bueno, vamos a hablar de las comunidades y cómo fueron evolucionando y cuáles son las comunidades web 3. Las comunidades web 1.0, estamos hablando de las comunidades de finales de los 90, que son comunidades alrededor del World Wide Web, en donde los sitios web eran sitios muy informativos. Aquí era mucho, en el caso de México, pues teníamos los grandes periódicos, ¿no? El Norte en Monterrey, el Reforma en la Ciudad de México, el Universal, el Excelsior, Televisa mismo, que empezaban a crear sitios web en donde lo que buscaban era darte información. Y era mucho un modelo unidireccional de información, o sea, muy parecido al periódico, pero en digital. O sea, un periódico, tienes a alguien que lo publica, que te pone las noticias y tú vas y las lees, ¿no? Para los periódicos de papel. En el caso de los primeros sitios web, que se les llamaba portales en la época, es el término que casi todo el mundo utilizaba, los portales de información. En los portales, pues también te ponían la información para que tú la vieras. Y no había mucha interacción, no había comentarios, eso se agregó un poco tiempo después. Pero esas eran las comunidades 1.0. Era básicamente un paradigma unidireccional en donde aprovechaban las características del Internet para publicar, pero era muy informativo. No había gran cosa de interacción. Con las redes sociales que como vimos, Facebook se funda por ahí de 2004, pero en realidad donde lo vemos ya con mucho más fuerza es a partir del 2008, 2009 para acá. En Web 2.0, que son las comunidades alrededor de las redes sociales, estamos hablando de mucho más interacción. Hay mucho más interacción entre las personas, hay interacción de las personas con la información, hay
De hecho, muchas veces lo verdaderamente interesante es la interacción más que la información en sí. La información en un paradigma como el de Facebook, la información en mucho viene generada por los propios usuarios. O sea, los usuarios publican sus fotos de sus viajes, la foto de su fiesta, de sus amigos, de su familia, y esto es lo que le da valor a la red. O sea, estas publicaciones de los mismos usuarios. Entonces, es un paradigma bien diferente al paradigma de los medios. Aquí Facebook, la inmensa mayoría del contenido interesante de Facebook es totalmente contenido generado por el usuario. Hay muy poco contenido propio de Facebook. Si lo vemos porcentualmente, el porcentaje que publica Facebook de información propia es bajísimo. La inmensa mayoría viene de los propios usuarios. Y se da la interacción. Hay interacción social, conectas con tus amigos, conectas con tu familia y se da una interacción fuerte. Se empiezan a crear grupos de interés y demás. Inclusive aquí surgen ya también fenómenos como los grupos, no sé, los grupos de Facebook, por ejemplo, en donde las personas se aglutinan alrededor de un tema y empiezan pues, a comentar alrededor de un cierto tema, ¿no? Eso también es un fenómeno que viene con las redes sociales. Ahora, ¿qué es el Web3? El Web3 es tomar los otros dos modelos, porque aquí los modelos del Internet van construyendo uno encima del otro. Es decir, el modelo de Web 2.0 digamos, no reemplazó totalmente al 1.0, sino se tuvo además de. En el modelo de 1.0 el rey es Google, porque Google es el que organiza toda la información. Y la manera de tú poder consultar la información de los sitios informativos en formato Web 1.0 es a través de Google, ¿no? Llega el Web 2.0 con Facebook, con Twitter, con otras redes sociales, y entonces de repente, además de los sitios informativos, tienes este paradigma de las redes sociales. Inicialmente era mucho en laptops, eventualmente se volvió también un fenómeno muy de teléfono celular. Y el Web 3.0, ¿qué diferencia hay? Bueno, son comunidades mucho, pero mucho más inmersivas, son mucho más interactivas y se busca también mucha más inclusión. Los miembros se sienten y quieren ser co-dueños, co-autores, co-administradores. O sea, hay comunidades, por ejemplo, en proyectos de metaverso o proyectos de criptomonedas, en donde muchas de las decisiones se ponen a votación de la comunidad. Y hay muchos miembros de la comunidad que participan en las decisiones. Y esto hace que también, incluso cuando se da una generación de dinero a través de los esfuerzos de la comunidad, estamos hablando que también las personas buscan y quieren participar de esa generación económica. Entonces, son comunidades más interactivas. Aquí surgen plataformas, por ejemplo, está Discord, que es una plataforma que viene más del mundo de los videojuegos, pero en Discord pues hay mucho mayor interacción entre todos, ¿no? Entonces, sí tenemos pues un paradigma diferente en donde todas estas comunidades están siendo organizadas a través o incluso otras redes sociales como Discord, como Telegram, y donde hay mecanismos para poder, pues para poder tener monetización de los contenidos, ¿no? Por ahí están mencionando que si GitHub podría ser parte del Web 3.0, definitivamente GitHub, que es una herramienta que nos permite compartir código en ambientes de programación. GitHub también sería una comunidad Web 3.0, aunque por ejemplo a lo mejor todavía en GitHub no tienes una criptomoneda en donde tú pudieras monetizar tu código o proteger ciertas cosas de tu código con NFTs. O sea, no tiene todavía ciertas características alrededor de la parte económica. Pero bueno, ese es el Web 3.0 y así ya está hacia donde se está moviendo todo esto. Y el metaverso viene dentro de eso. Entonces son comunidades mucho más incluyentes, mucho más inmersivas, pero también son comunidades descentralizadas. Descentralizado quiere decir no hay una sola entidad que gobierne y que sea la que toma todas las decisiones. Y aquí les quiero poner una cosa en la cabeza a ustedes. El anuncio de Facebook obviamente tuvo muchas repercusiones por quien es Mark Zuckerberg, un líder tecnológico muy importante, pero por otra parte en las comunidades Web 3.0 ya existentes fue muy criticado.
¿Por qué? Porque de alguna manera pareciera que Facebook quiere apropiarse del concepto de metaverso y hacerlo como un concepto como si fuera su marca, ¿no? Al ponerle el nombre Meta a la compañía. La realidad es que, así como el Internet, difícilmente una sola compañía, por más poderosa que sea, va a controlar el metaverso. Estamos hablando de que lo que se espera, pues, es que haya muchas compañías y muchas personas que participen y aporten en este tipo de nuevos ambientes. Entonces, vamos a ver algunos detalles más de todo esto. Okay. Bueno, vamos aquí ahora a hacer un pequeño ejercicio. Les voy a pedir que todos durante 10 minutos coloquen de 1 a 3 ejemplos de sitios web que ustedes consideren que son un ejemplo del web 1.0, o sea, más bien informativos. Comunidad web 2.0 pueden ser redes sociales o comunidades dentro de las redes sociales que ustedes conozcan. Y si conocen comunidades web 3, apúntenlas. Y en unos minutos empezamos a hablar acerca de algunos de esos ejemplos y por qué ustedes creen que son buenos ejemplos de cada una de estas generaciones. También, de nuevo, si quieren ponerlo en el chat o si quieren hablar, les podemos ir pasando la voz. Vamos a entrar aquí a algunos sitios web. A ver, hay alguien por aquí en el chat. Sí, en sitios web 1.0, periódicos, en mucho, los periódicos siguen siendo muy parecido el modelo de los periódicos. O sea, los periódicos en general, los medios, podría ser El Norte, podría ser el Reforma, el Universal, siguen un modelo muy parecido. Inclusive, no sé, los periódicos como el New York Times o algunos otros, todos esos lo que hacen es más algo hacia, es un fenómeno de información, es unidireccional. ¿Sí? En el web 2.0, que están hablando de cosas como MySpace o un Fotolog o un Facebook. Sí, aquí ya estamos hablando de interacción social, propio Instagram, ¿no? En donde la interacción se da alrededor de los contenidos que están generados por los usuarios. Y en web 3.0, GitHub, Bitcoin, OpenSea. Bitcoin es un poquito interesante, de los ejemplos que están poniendo aquí en el chat. Bitcoin es interesante porque Bitcoin en sí es la primera criptomoneda, tiene una blockchain, pero no hay muchas aplicaciones encima de esa blockchain. La blockchain de Bitcoin está mucho en función de la propia criptomoneda y de las interacciones. Ahora están aquí más, sí, o sea, aquí por ahí Cristian Omar nos está diciendo que sería más como Ethereum. Quizá Ethereum sea el mejor ejemplo de algo web 3.0, ¿no? Ahora, en el caso de Bitcoin, sí se está trabajando en hacer que Bitcoin tenga mayores capacidades de programación. En estos momentos no las tiene, pero ya hay varios proyectos que le están dotando capacidades de programación. A ver, Javier por ahí nos dice web 1.0 landing pages, páginas principales de empresas, web 2.0 foros, LinkedIn, web 3.0 Chilis, Ethereum, podría ser interesante. Néstor Silva nos dice 1.0 sería más como Google, Yahoo, AOL, Facebook, WhatsApp. Alejandra nos dice sitios web 1.0 El Norte, Reforma, 2.0 Tumblr. Tumblr es un excelente ejemplo. LinkedIn, web 3.0 Google. Web 3.0 Google, yo no sé si todavía Google estaría tan por ahí. Yo creo que más bien es quien orquesta el web 1.0, ¿no? Hasta cierto punto. Néstor, Facebook, WhatsApp, Instagram, el 2.0, sí. Kalel Domínguez nos dice artículos informativos para el 1.0, 2.0 YouTube. De acuerdo. Sí, por ahí están muchos de estos contenidos. Axie Infinity, por ahí lo mencionan. Axie Infinity es un videojuego, cripto. Cristian Omar nos dice que podría ser común en la web 3.0 que las marcas tengan sus tiendas en el metaverso para suplantarlas o si solo sería como complemento.
Pues definitivamente en el metaverso no hay ninguna razón para la cual no haya tiendas, no solo para vender productos virtuales, sino también para vender productos reales. Que eventualmente Amazon o va a tener que evolucionar a tener su tienda en el metaverso, o habrá quien lo haga, ¿no? Entonces, definitivamente sí, Cristian, estamos hablando de que esto podría ser también, digamos, en el metaverso se pueden vender los productos de la vida real o los productos totalmente digitales. A ver, Francisco está comentando de TikTok Kwai en el Web 2 y Web 3 como blockchain botting. Sí, definitivamente. En el Web 3 está mucho este fenómeno de blockchain y de las criptomonedas y también otras tecnologías alrededor del blockchain. Bueno, vamos ahora al siguiente punto. Vamos a hablar acerca del metaverso. Yo creo que muchos en el metaverso tenemos esta imagen de los lentes de realidad virtual, realidad aumentada. A mí también me decía por ahí Javier Cárdenas, que por ahí está con nosotros. Sí, Netscape era 1.0, definitivamente Netscape era 1.0. O sea, Netscape era el browser de aquel Internet de los 90, uno de los browsers más destacados. Bueno, vamos acá a metaverso. Tenemos mucha esta imagen de que tiene que ser con gafas de realidad virtual, realidad aumentada. No necesariamente tiene que ser así. Definitivamente estamos yendo para allá. Aunque la realidad virtual y realidad aumentada ya tiene muchos años con nosotros, todavía no tenemos tantos contenidos y a veces los contenidos que hay para realidad virtual y aumentada son contenidos muy cortos porque es muy caro producirlo. Son cámaras especiales y demás, pero definitivamente que nos estamos moviendo hacia allá, ya sea como realidad, o sea, como filmaciones de la vida real en donde tú te sientas inmerso en algo, o como ambientes virtuales en donde tú puedas entrar con un avatar o alguna representación de ti mismo, ¿no? Entonces vamos hacia metaverso. Primero hablemos un poco de la definición. La definición aquí tomé un par de definiciones del metaverso para de alguna manera ponernos primero de acuerdo sobre eso, ¿no? Una es de la Wikipedia, ¿no? Y la Wikipedia dice que el metaverso o metauniverso, que es la unión de las palabras meta e universo, o sea, el meta, el más allá, es un concepto que denota la siguiente generación del Internet, ¿no? Esa es quizá una manera de simplificar el concepto, no hacerlo un concepto tan pesado técnicamente, sino decir simplemente la siguiente generación del Internet, lo que va a venir a reemplazar. Estamos hablando de una experiencia inmersiva y multisensorial. Inmersiva, quien ha usado las gafas los lentes de realidad virtual, realidad aumentada, sabe que se siente como si uno estuviera dentro de, entonces son digamos, experiencias mucho más fuertes. A mí me ha tocado ver en mi carrera profesional, por ejemplo, una agencia de viajes grande en Argentina que está metiendo los recorridos de muchos de los lugares turísticos de todo el mundo en esta realidad virtual, ¿no? ¿De qué sirve esto? Bueno, de que cuando tú entras a su app y utilizas los lentes de realidad virtual, pues tú puedes entrar como si estuvieras entrando al hotel, a lo mejor si quieres ver un hotel en Grecia, en una isla en Grecia, puedes entrar al hotel, entrar al lobby, entrar a la habitación y puedes sentir de una manera mucho más clara si la habitación sería grande o pequeña porque estás ahí, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas se está empezando a dar de nuevo. Hay mucha generación de contenidos que se tiene que dar para esto, pero ya se está caminando en ese sentido. Y hay muchos proyectos que lo están haciendo. Entonces, bueno, estamos hablando de una experiencia inmersiva y multisensorial. ¿Por qué multisensorial? Porque estamos hablando no solo de que tú veas y sientas que estás en un universo virtual dentro del universo, sino también hay otra serie ya de proyectos en donde, por ejemplo, tú puedes con unos guantes especiales sentir como sentirías o oler como
como se leería en ese lugar, ¿no? Entonces, hay una serie de cosas en donde estamos hablando de múltiples sentidos, no nada más estamos hablando de la vista, como podría ser el caso del Internet. El término viene de una novela de ciencia ficción que se llama Snow Crash, de Neil Stephenson, donde él acuñó ese término, el término de metaverso. No es un concepto así totalmente nuevo, pero se ha estado aplicando ahora a esta nueva generación, ¿no? O al conjunto de tecnologías que vendrán a sustituir el. Ese es lo que dice la Wikipedia, luego en su primer párrafo del metaverso. Esta otra definición viene de una catedrática del TEC de Monterrey, Sofía García Bulé, y dice, el conjunto de tecnologías que conforman el metaverso incluye realidad virtual y realidad aumentada, donde existen mundos que permanecerán vigentes independientemente de si estamos presentes en ellos. O sea, estamos hablando aquí ya de mundos en donde a lo mejor si estamos participando o no, o si nos vamos a dormir, el mundo sigue andando. Entonces tienen como vida propia, independientemente de nuestra participación en ellos. De la misma forma, la realidad aumentada y la realidad virtual no serán las únicas vidas. O sea, podríamos a lo mejor accesarlo en nuestro celular o accesarlo en una pantalla grande en casa o algún otro tipo de dispositivo que no necesariamente implica realidad virtual o realidad aumentada. Dice, se podría entrar a realidades como la de Fortnite o Second Life. Second Life es este sitio que hizo algo parecido a los metaversos hace ya un buen número de años, pero Second Life hoy en día, la visión que nos mostraba Second Life se queda muy corta con respecto a lo que se está haciendo en los nuevos proyectos de metaverso. Vía computadoras o consolas de juego, pero el siguiente paso de la experiencia estará en nuevos recursos. Y luego dice, el metaverso también integra el aspecto de una economía digital interoperable, en donde los usuarios pueden crear, comprar y vender bienes que cruzan plataformas, como por ejemplo comprar una camiseta en físico o el código de esta para poder utilizarla en un evento de realidad virtual a través de una web. No sé si tengan algún comentario y quisieran ponerlo en el chat acerca de esto, alguna duda que les surja acerca de estas dos definiciones del metaverso. Por ahí Eric Gael nos comenta Microsoft Flight Simulator. Flight Simulator sí, definitivamente es excelente desde el punto de vista de simulación y realmente tiene muchos de los elementos hacia donde se está llevando el metaverso. A lo mejor, por ejemplo, no tiene el que tú puedas crear ciertas cosas dentro del Flight Simulator y venderlas, que es lo que se está haciendo ahora con los NFTs y con las criptomonedas. Entonces, no sé si quieren colocar comentarios acerca de esto, adelante, por favor. Ya tenemos varios comentarios. El primero es bien interesante. Aquí estamos hablando de varias cosas. Dice, primero Francisco Cárdenas dice, ahora hay subastas de elementos digitales. Vamos a hablar un poco de subastas. Dice, ¿cómo harían los comercializadores de, por ejemplo, prendas para el derecho de venderlas en un metaverso? Esto se está haciendo a través de una tecnología que también está basada en la blockchain, que se llaman NFTs. O sea, si tú diseñas un traje para estar, por ejemplo, en el metaverso de Sandbox o en el metaverso de Decentraland y hiciste una playera muy padre, la puedes vender como un NFT a la comunidad. Entonces, eso realmente, los NFTs son la clave aquí, porque con los NFTs se están comercializando bienes digitales dentro del metaverso. Los NFTs empezaron, o muchos de los que ya hayan escuchado del término, se utilizaron, por ejemplo, había una colección, bueno, todavía existe, que son los CryptoKitties, son unos gatitos que salieron en 2017, después, ya más recientemente, en el 2021, explotaron los NFTs y se ha vendido mucho arte a través de NFTs, pero ahora también se están vendiendo todo tipo de prendas y de experiencias y hasta código a través de NFTs. O sea, los NFTs se están volviendo un título de propiedad digamos, de las propiedades dentro del metaverso. Entonces, eso es súper interesante. Dice aquí un ejemplo, hablando de las criptomonedas, la última que está en el chat, dice Néstor Silva, hablando de criptomonedas, en un caso hipotético que una institución deseara utilizar una moneda digital propia, ¿cómo la podría sustentar? Las monedas digitales, las criptomonedas, en general, si son utilizadas, tienden a tener
un mercado y tienden a comercializarse y tienden a subir de precio. Si hay una comunidad lo suficientemente fuerte alrededor de un cierto tema, se están ahora en el mundo lanzando criptomonedas para muchas cosas, las están lanzando, por ejemplo, los equipos profesionales, los equipos de fútbol, ya hay muchos equipos de fútbol que tienen sus propias criptomonedas. Se puede esperar que en un futuro no muy lejano se pueda vivir completamente de ingresos de tokens o de cripto, definitivamente. Hay gente que está viviendo fundamentalmente de ingresos de cripto, porque cripto a final de cuentas lo puedes convertir a moneda normal. En el mundo cripto se le llama moneda fiat. Entonces les voy a hablar un poquito, aquí traigo algunos slides para hablar también de los elementos, incluyendo los NFTs. El metaverso ya está aquí, o sea, no caigamos un poco en pensar que el metaverso empieza con el anuncio de Zuckerberg o va a empezar cuando Facebook lo tenga ya fuera. O sea, ya hay proyectos muy avanzados de metaverso. Algunos de los proyectos que ya existen, que están ligados a criptomonedas y a NFTs, son The Sandbox, Decentraland y Axie Infinity, solo por tomar algunos de los más interesantes. Pero en estos momentos debe de haber fácilmente unos 100 o más videojuegos ya con una visión de metaverso, ligados a criptos, ligados a NFTs, inmersivos, que están siendo desarrollados en el mundo. Entonces, probablemente Facebook no sea de los primeros que tenga un metaverso ya operante, definitivamente. Hoy en día Facebook no tiene ningún producto y algunos de los que les voy a mostrar en video ya existen los productos, ya los metaversos están operando. Por ahí Grecia nos dice que últimamente he escuchado que varios cantantes están utilizando NFT para comercializar sus canciones, definitivamente. También en música está habiendo una revolución con los NFTs. Entonces vamos a mostrarles aquí algunos y luego también quiero que lo vean. El anuncio de Zuckerberg. El anuncio de Zuckerberg es muy relevante, de nuevo, es muy polémico porque pareciera como si Facebook se quisiera adueñar de un concepto, el concepto del metaverso, que es un concepto comunitario. O sea, de aquí a 5 años vamos a tener muchos metaversos allá afuera en los que vamos a participar y que como se están construyendo encima de blockchains, y las blockchains son abiertas y son públicas y tienen ciertos elementos de interoperabilidad, es muy probable que también haya como cierta manera de conectar esos metaversos. Por ejemplo, de que tú digas, yo pude desarrollar un código en el metaverso de Sandbox y lo puedo aplicar también en el metaverso de Facebook. O puedo hacer una camiseta que la puedo vender en varios metaversos, ¿no? Entonces, el anuncio de Zuckerberg hasta cierto punto, para la comunidad de metaverso, es un anuncio un poco ofensivo en el sentido de que el mismo hecho de adueñarse del término meta le resulta ofensivo a ciertas personas. Sin embargo, la realidad es que si lo vemos ya más desde el punto de vista de la sociedad como un todo, pues Zuckerberg al hacer el anuncio de Meta y del metaverso volvió un término mucho más masivo. Entonces, también es cierto que el anuncio de Zuckerberg hizo que el concepto de metaverso se volviera popular muy rápidamente. Algunos de estos proyectos que les voy a mostrar en los próximos slides ya estaban ahí, ya existían, como The Sandbox o Decentraland, pero después del anuncio de Zuckerberg se volvieron extremadamente populares. Entonces, eso es súper interesante. Dice, siendo que los NFT son respaldados por blockchain, esto nos comenta Pedro, siendo que los NFT son respaldados por blockchain, puede decirse que la blockchain en algún momento podría considerarse como una autoridad en los metaversos en general. Pues eso es interesante porque, por ejemplo, todas las transacciones que tú haces en Bitcoin o en Ethereum o en Solana o en los diferentes blockchains, las transacciones monetarias, estoy hablando aquí de criptomonedas, ahí en esas transacciones se hacen a través de la blockchain. O sea, no hay un banco, no hay un ente controlador. Pues, o sea, en el otro que dice de los billetes de la revolución, sí, pues lo que está pasando ahora es que hay muchas monedas ahora, con las criptomonedas. Ahora, sí,
están surgiendo también en el mundo con los conceptos de los wallets digitales, en donde los wallets te permiten utilizar cientos de monedas. Entonces, si tu wallet lo puede hacer y puede convertir entre monedas fácilmente, hasta cierto punto, el hecho de que tengas múltiples monedas de diferentes compañías y grupos, se puede rápidamente convertir ya sea hacia otra criptomoneda como Bitcoin o ya sea hacia pesos o dólares. Vamos a ver ahora algunos de los metaversos, ¿no? Sandbox es uno de los que están más avanzados. Es un metaverso en donde mucho del visual es un visual muy, muy parecido al visual de Minecraft. Entonces, es, como pueden ver, son estos cuadritos que se les llama gráficas de tipo voxel. Sandbox es un proyecto que abrió su versión alfa para juego para los dueños de los terrenos de Sandbox, los dueños de los terrenos dentro del metaverso. La abrió en noviembre y diciembre del año pasado, o sea, lo acaba de hacer. Les voy a mostrar aquí el trailer de esta versión alfa. Dígame, regresé ahí. Por ejemplo, tenemos al DJ de deadmau como uno de los participantes en este alfa, con una serie de experiencias dentro de Sandbox. A los famosos pitufos, que yo ni sabía que andaban todavía por ahí, pero bueno, ahí están los pitufos. The Walking Dead, el rapero Snoop Dogg. El rapero Snoop Dogg tiene un terreno muy grande dentro del metaverso de Sandbox. Y si se fijan aquí, empieza a hablar de NFTs, porque todo lo que se hace dentro de Sandbox, tú como participante de Sandbox, o puedes ser dueño de terrenos y tus terrenos son un NFT. O puedes crear avatars, o puedes crear ropa, o puedes crear coches, o cualquier cosa que tú puedas crear dentro del universo de Sandbox, también la puedes la puedes hacer un mint y crearla como un NFT y vendérsela a la comunidad. Y además hay la propia moneda de la comunidad que es el Sand, ¿no? Se llama Sand. Y ha subido. Bueno, ese es digamos, voy a hacer a la siguiente. Este es de la temporada 2. Están haciendo una cosa que le llaman el Game Jam, que es un concurso para nuevas experiencias dentro del metaverso. Esto lo acaban de anunciar el día de ayer. Entonces les voy a mostrar aquí, porque hay como 50,000 Sand, que son estas monedas de Sandbox, que andan ahorita alrededor de los $5 cada una. O sea, hay como $300,000 en premios. Ricardo, perdón que te interrumpa. No Sí. se escucha el audio de tu video. ¿No se está escuchando el audio del video? No, no se está escuchando. ¿Cómo hacemos ahí para que lo pueda pasar en el... Porque pues son videos aquí de... No sé cómo podríamos hacerle. A menos que les pase las ligas. Un segundito.
Pues a menos que les pudiera pasar las ligas. Bueno, de todas maneras, déjenme, sí, sí se ve el video, ¿no? O sea, no se está viendo, no se está escuchando el audio, ¿correcto? ¿Cómo podría meterlo? Bueno, les voy a mostrar el video y ahorita hablamos. Antes de compartir la pantalla, puede dejar de compartir pantalla y luego intentar compartirlo otra vez. Aparecen los cuadritos y en la parte de abajo, del lado izquierdo, derecho, no recuerdo, viene un cuadrito, dice compartir con sonido o share with sound. Le pone ahí la palomita y ya se va a escuchar. Perfecto. Muchísimas gracias. Déjame intentar eso. Voy a hacer stop sharing. Muchísimas gracias. A ver, entonces share screen. Y aquí le pongo avanzado o alguna cosa así. No, nada más está sharing y luego viene el cuadrito de la pantalla que va a compartir y luego dice share with sound. Share sound. Ahí le pone la palomita y empieza a compartir ahora sí con sonido. Vamos a ver si ahora sí lo podemos compartir con todo. ¿Están escuchando el sonido ahí? Sí, ya se escucha. ¿Ya? Ok, vamos. Entonces aquí está el... Ese es de la temporada 2. Déjenme poner el anterior que no se escuchó. Ese es el del alfa. Muy bien. Bueno, no sé si está por aquí David con nosotros. David, déjame ver. Creo que sí. Vamos a ver si le podemos pasar la voz a David también. Sí, ¿qué tal, Ricardo? Desbloqueé mi micrófono, pero no sé si me pueden escuchar. Sí, yo sí te escucho. ¿Lo escuchan a David? Sí. Ok, perfecto. Bueno, quise invitar aquí a David. David es un chavo de Monterrey que ha diseñado ya experiencias para el metaverso de Sandbox. Entonces quería que nos platicaras un poco acerca de la experiencia que tuviste diseñando una experiencia alrededor de The Walking Dead dentro del metaverso de Sandbox, ¿correcto? Sí, claro. ¿Qué tal a todos? Buen día. Mi nombre es David Cárdenas. Me quiero presentar brevemente para poder exponerles mi caso particular sobre la participación que yo he tenido en los metaversos de los que ha estado platicando Ricardo. Yo en mi trabajo del día a día soy un sencillo administrador de procesos de licitación para una empresa que vende mobiliario de oficina. Soy alguien que disfruta mucho de jugar videojuegos. Yo tenía, creo que 3 años cuando me regalaron mi primer Nintendo, entonces no los he soltado.
Como hobby me he dedicado ya desde hace varios años a generar arte en 3D, por la que no he recibido ni un centavo. Es simplemente mi pasatiempo y satisfacción personal. Y así como yo, algunas personas de mi familia tienen estos mismos hobbies y ellos han decidido sí convertirlo en su vivienda. Yo ya desde hace tiempo había escuchado hablar de los metaversos, el blockchain, Web 3.0 y de otros de estos conceptos, pero la verdad no fue hasta mediados del año pasado que hice una inversión mínima para comprar mis primeros activos en criptomonedas. Y digo, a partir de esa cadena de eventos fue que di a parar con The Sandbox, del cual ahora les platico un poco más. Mi entrada al metaverso de The Sandbox fue a partir de que me invitaron a participar como artista o, bueno, como creador de activos u objetos en 3D en un concurso en donde el premio que íbamos a recibir iba a ser pagado con la criptomoneda que Vox tiene en circulación, que como Ricardo ya mencionaba es el SAND. Honestamente, yo no estaba convencido de entrarle a todo este concepto por una serie de cosas, ¿no? Principalmente por la mala publicidad que se había generado alrededor de metaversos y activos, los NFTs, los famosos NFTs en redes sociales, pero fui suficientemente afortunado en ganar un premio en ese concurso del que les platicaba y cambió completamente mi perspectiva. Y más aún después del anuncio que ahorita mencionaba también Ricardo de Mark Zuckerberg, ya que las criptomonedas que yo gané como un premio se dispararon y me hicieron tener una ganancia verdaderamente impresionante. No me voy a retirar ni me voy a jubilar pronto, definitivamente, pero auténticamente me hacen preguntarme por qué sigo trabajando en el mundo real y no en uno de estos metaversos. Pero bueno, esa es otra historia. A lo que quería llegar realmente con esto es que yo no estoy ni patrocinado, ni soy promotor, ni trabajo de ninguna manera para la empresa que es dueña de The Sandbox. Únicamente soy un usuario que ha visto el poder, los beneficios y el concepto tan futurista que es poder entrar a uno de estos mundos virtuales. Les platico un poco, no sé si ahorita con lo que vieron, tuvieron el concepto completo, pero realmente The Sandbox es un ecosistema de juegos descentralizados y que está impulsado por comunidades de creadores y jugadores como soy yo, en donde se pueden compartir y monetizar activos de arte o objetos tridimensionales que se hacen con voxeles, que es el tipo estos de monitos cuadrados como Legos que están viendo. Y se pueden monetizar también experiencias de juegos que están todas montadas sobre la cadena blockchain del Ethereum. Sandbox consta con 3 productos o softwares integrados que en conjunto le brindan a quien sea que quiera incursionar realmente en el metaverso, ¿no? Obviamente las herramientas para la producción de contenido generado por usuarios, de nuevo como lo soy yo. El beneficio de esto es que este software es completamente gratuito y esta empresa lo ha puesto a disposición de quien sea que vaya a su página y lo quiera bajar. En todo momento, otro de los beneficios de estas herramientas es que permanecen, además de permanecer gratuitas, da el beneficio de que cualquier cosa que ustedes generen en estas plataformas permanecen siendo suyas. Entonces, si yo hago un objeto, ya sea un monito, un carrito, un arbolito o algo por el estilo, y lo publico en la plataforma que es la Sandbox, yo retengo los derechos de esos activos para que cuando se moneticen, todo el dinero que se va a generar a partir de esos activos
va a llegar a mí. Entonces es un ingreso pasivo increíblemente bueno, honestamente. Por ahí lo mostraba Ricardo en el video. Una de estas herramientas que pone el Sandbox a nuestra disposición es Box Edit, que es para la creación de NFTs para modelado en voxeles. Es increíblemente fácil de usar, pero muy poderoso. Y esta herramienta, en el contexto de este metaverso de Sandbox, permite a los usuarios crear y animar objetos, de nuevo, como humanos, animales, vehículos y otros elementos. Y una vez que un usuario construye cualquier tipo de objeto, estos se pueden exportar al mercado de Sandbox para convertirse en activos NFTs del juego. Mira, Lo que me ¿sabes, lleva sabes qué, a... David? Disculpa la interrupción. Mira, ya estoy poniendo aquí OpenSea para Ujú. mostrarles lo que se puede comprar dentro de Sandbox. O sea, cómo todos los activos de la comunidad del juego son vendibles a través de NFTs, ¿no? Aquí lo que van a ver mucho son estos terrenos, pero luego quizá nos aparezcan otras cosas que no sean necesariamente terrenos, ¿no? Aquí están todos estos que vienen aquí, que están los cuadritos, como ustedes pueden ver, son terrenos, pero déjenme ver si podemos encontrar otras cosas. High to low. Yo creo que también había por ahí algunos otro tipo de propiedades además de los terrenos. Sí, continúa, nada más yo les muestro aquí en la pantalla el OpenSea. Para complementar precisamente un poco la información que estás mostrando ahorita en tu pantalla, Ricardo, lo que les mencionaba es que una vez que ustedes hacen cualquier tipo de activo, la herramienta les permite a los usuarios subir o cargar esos NFTs a la nube que está mostrando Ricardo, donde pueden publicar y vender sus creaciones. Y pues, todas las creaciones primero se cargan a esta red descentralizada y luego se registra en el blockchain para poder demostrar una propiedad. Y una vez que esto ya se logra, las creaciones ahora sí se convierten en activos que pueden vender y utilizar para las experiencias que se generan en The Sandbox. Ahorita, Ricardo, creo que aquí en OpenSea, yo personalmente no lo he visto. The Sandbox tiene su propio mercado, su marketplace, que está en la página de The Sandbox. Y ahí es donde se puede ver toda la galería de objetos que han sido generados por los usuarios. Sí, déjame entrar a The Sandbox. Es sandbox.game. .game. Sin el da, es únicamente sandbox.game. Sandbox.game, ok. .game. En fin, ahorita mientras Ricardo les muestra eso, por último también existe el Game Maker, donde los jugadores, artistas, diseñadores de juegos pueden crear experiencias como juegos, dioramas, galerías de arte, y todo esto se comparte con otros. No se requiere ningún tipo de codificación, gracias a las herramientas como secuencia de comandos que tiene la herramienta. Y todas estas experiencias eventualmente pasan a ser parte del vasto metaverso que ellos están generando. Entonces, cualquier usuario en cualquier momento puede visitar una de estas experiencias, jugar, ver creaciones. Si está interesado en comprar una de ellas, lo puede hacer o puede generar sus propias creaciones. Mira, aquí están diferentes propiedades dentro de Sandbox. Todas estas propiedades las creó alguien, como tu caso, David, y las creas y las vendes. Mira, hay hasta tenis, ¿no? Rainbow Rocket, Lulu Sneaker, hay carros, ve, aquí hay una van, todo esto aquí está. Ya estoy en el marketplace. Claro, y a lo mejor para algunos, no sé, esto auténticamente fue mi caso, por eso me atrevo a decirlo. Podrán ver esta pantalla que ahorita está compartiendo Ricardo y dicen, pues bueno, se ve como de niños chiquitos a lo mejor, pero auténticamente es increíblemente redituable lo que se puede lograr en estos metaversos.
redituable e impresionante, honestamente, el Mira, tipo de los que están creando este tipo de empresas. hay algunas preguntas ahí en el chat de si, o sea, todo esto cuesta dinero real. Sí, sí cuesta dinero real. O sea, todo esto en el caso de Sandbox se utiliza la moneda del metaverso de Sandbox que se llama Sand. Entonces, por ejemplo, no sé, estas construcciones aquí cuestan 7.77 Sand, que son $40 a como está el Sand en estos momentos. O si nos vamos a algunas más por acá, por ejemplo, estos tenis cuestan 424 Sand, que son $2,193, ¿no? Entonces, y Sand es una moneda que se ha vuelto muy popular, o sea, es muy fácil conseguirla. Hasta en Bitso, que es el exchange mexicano, ya están vendiendo Sand. O sea, final de cuentas, compras Sand y con Sand, ya con tu moneda Sand puedes comprar aquí en el marketplace de Sandbox. Y igual, o sea, si tú creas unos tenis o alguna experiencia como lo hizo David, y puedes crearle un NFT y vendérselo a la comunidad. O sea, puedes tanto comprar como vender. Por eso, en estas comunidades Web 3.0 es mucho más inmersivo y la monetización es mucho más clara. Sí lo es. Ricardo, hay un par de preguntas ahí en el chat. La liga de Sandbox, Pregun- déjame les pongo la liga para los que quieran entrar y jugar un poquito con Sandbox. Claro, Pedro pregunta, ¿en algún momento habrá otras autoridades que regulen el metaverso para disminuir o erradicar el peligro de perder propiedades virtuales por un bug, ataque, hacking que se pueda surgir? Realmente para mí es difícil un poco entrar a los detalles de eso, pero justamente la naturaleza descentralizada de este tipo de mundos hace que esto sea muy difícil. No son cosas que se encuentran en un punto único en el que alguien puede ir a controlar o robar cosas, sino que está distribuido de tal manera que el poder de cómputo necesario para lograr uno de esos ataques es increíblemente difícil. No lo lograríamos con la tecnología que tenemos hoy en día. José pregunta, ¿tarda mucho todo este proceso para la venta? Honestamente no, es a partir de que tú creas un activo, lo pones a la venta y está ahí para que otros usuarios puedan obtenerlos. Obviamente está sujeto al mismo concepto de demanda como cualquier otro objeto. Si el objeto es popular, pues va a haber gente que lo esté comprando. Por ejemplo, aquí están los pases para las fiestas de Snoop Dogg en 525 Sand, que son $2,714 cada pase. O sea, sí hay dinero en serio aquí. Mira, Walking Dead, las colecciones de NFTs de Walking Dead, pues también están por aquí. Vienen diferentes artículos que se pueden comprar. Todas estas están sold out. O sea, ya se vendieron totalmente las colecciones de NFTs. Claro, que tiene que ver un poco con una pregunta que hace aquí de nuevo Pedro. En el caso de actualizaciones de los metaversos, se agregan nuevas tierras y si esto pasa, ¿a qué punto se llegan a evaluar las propiedades dentro del mismo? Así como la existencia de criptomonedas, la existencia de los terrenos es limitada. Ricardo, hay un botón por ahí arriba a tu izquierda que dice que te lleva al mapa del mundo de Sandbox. ¿Cuál? ¿En el home o en donde le pongo? El mapa, ya. Sí, todos los terrenos están limitados de tal manera que va a llegar un punto en el que todos van a ser comprados y ahora sí que obtener uno lo vas a tener que comprar de alguien que ya sea dueño de uno de estos terrenos. Ahí está el mapa del metaverso. Fíjense cómo lo que tiene Snoop Dogg. Snoop Dogg, o sea, los cuadritos pequeños son los terrenos individuales. Pero si nos vamos a, por ejemplo, Snoop Dogg tiene un montón de cuadritos. O sea, no sé cuánto por cuánto sea, si es como 9 por 9 o no sé, alguna cosa muy grande, ¿no? O 12 por 12, alguna cosa. Pero sí, como está creado el metaverso Sandbox, es un número limitado de terrenos. Aquí hay por una bandera de México, alguien que compró terrenos. Inclusive, pues ya están surgiendo agencias de bienes raíces que te venden terrenos del metaverso. Es impresionante lo que está pasando con esto y la velocidad con la que se está moviendo. Por ahí Francisco Cárdenas nos pregunta si se puede
comprar, si se compra con dinero real, pero si también se puede retirar dinero real, sí, o sea, bueno, todo lo haces con Sand, pero Sand es una moneda que se ha vuelto muy líquida. Entonces, o sea, tú pasas, no sé, de pesos, podrías pasar incluso de pesos mexicanos a Sand porque ya lo tiene Bitso, que es el exchange mexicano, o de dólares a Sand, y después, cuando tú quieras vender un NFT en el marketplace, te pagan con Sand y lo vendes inmediatamente en Binance, en Bitso, en FTX, en alguno de los exchanges. Pues sí, aquí está el asunto de la tierra. No sé qué más nos quieras comentar, David, porque sí tenemos que darle a algunas otras puntos No, de la presentación. adelante. Yo, de hecho, solamente les quería compartir. Soy una persona normal que entró al metaverso. He recibido beneficios por parte de ello. De verdad, vale la pena. Ahorita creo que todavía estamos dentro del 5% de la población mundial que ha entrado a estas cosas. Entonces están a buen tiempo si les interesa incursionar en esto. Yo quería que conocieran a David porque, pues como David dice, o sea, él es una persona normal de Monterrey que se ha metido en esto. Ni siquiera eres un programador, ¿correcto, David? O sea, tú empezaste a hacer tus diseños y tus experiencias de Walking Dead, utilizando las herramientas de una manera gráfica, sin saber programar, ¿correcto? Correcto, sí. Y aprendí a hacerlo en un mes, a lo mejor. Es Sí, realmente sencillo. De verdad, la barra de entrada es mínima en este momento. sí, yo creo que aquí lo interesante es lo siguiente, o sea, piensen, por ejemplo, si lo vemos desde el punto de vista de marketing, ¿sí? Que sería un punto de vista. Pues para las marcas, eventualmente los lanzamientos de nuevos productos de aquí a algunos años, quizá muchas de ellas sean en el metaverso. O sea, van a lanzar sus productos en el metaverso, te vas a meter a una experiencia inmersiva en donde van a lanzar los nuevos tenis de Nike o los de Adidas o de las marcas nuevas que surjan en el metaverso y vas a entrar ahí y lo vas a ver. Entonces, realmente necesitamos gente que diseñe estas experiencias. Y como está diciendo David lo hizo con la herramienta, o sea, entró en la herramienta, creó una experiencia que a mí me tocó verla de Walking Dead, con zombies, con fuego, con una serie de cosas pasando ahí dentro de esto, y lo hizo todo con herramientas que son gráficas, o sea, sin programar ni tener que tener así varios años de programación para poder hacerlo. Como él dice, en una semana ya estaba haciendo cosas, ¿no? Muy bien, bueno, vamos a ver otras cosas más. Aquí está otro metaverso que es el de Decentraland. Es otro de estos metaversos que se están construyendo en blockchain. Por ahí había el tema de qué pasa si hay algún tipo de hackeo, y lo comentó también David. Hackear una blockchain es muy difícil porque son estructuras descentralizadas. Entonces, cuando tú piensas en hackear una empresa, por más grande que sea, vas y atacas un servidor o atacas hacia una granja de servidores. Cuando tratas de atacar una blockchain, tienes que atacar a miles de servidores al mismo tiempo. Entonces es muy difícil, por lo menos con la tecnología actual de hackeo. Eventualmente también la tecnología de hackeo va a evolucionar, pero hoy en día es muy, muy difícil pensar en hackear una blockchain. Aquí, este es un video de los avatares de Central. ¿Sí vieron el video y con sonido? Sí, sí se escuchó, Ricardo. Ok, perfecto. Bueno, entonces vamos a ver otros ejemplos. Les comentaba, si lo vemos desde el punto de vista de las marcas ya están entrando al metaverso, aunque el metaverso probablemente ya de una manera mucho más madura esté todavía algunos años más hacia adelante. Entonces, quería mostrar algunos ejemplos. Tanto Adidas como Nike han hecho anuncios importantes. Este es el anuncio que hizo Adidas de su entrada al metaverso. Lo hicieron con varios colectivos
que ya existen en el metaverso, que son muy famosos, como los Bored Apes, que es este chango ahí que está, lo van a ver ahorita en el video donde Adidas anunció su entrada al metaverso. I see trees of green, red, see them blue for me and you, and I think to myself, what a wonderful Como pueden ver, tiene un sitio web solamente para la iniciativa de metaverso. Y Adidas es una de las empresas que ha comprado terrenos en el metaverso de Sandbox. O sea, tiene ya un espacio grande dentro del metaverso de Sandbox y probablemente lo va a hacer en otros metaversos. Al siguiente. Nike de alguna manera parecía que se estaba quedando un poco atrás de Adidas y de repente salió con este anuncio sorpresivo que lo van a ver ahora, lo que anunció Nike. Fíjense cómo Nike, o sea, Nike anunció la compra de esta empresa que se llama RTFKT. RTFKT es un estudio de diseño para el metaverso. Ellos están haciendo NFTs. Algunas de las caritas estas que se fue cambiando ahí son, son caras de los personajes que ha creado RTFKT Studio. Pero hasta dónde está llegando el asunto que al final, si se fijan, están poniendo a la marca de RTFKT, que es como un rayito acostado, le están poniendo con el mismo peso que la marca Nike, que la marca Converse y las otras marcas del corporativo. Lo voy a volver a poner, es un video muy corto, después de todo son 19 segundos. Entonces, para que ustedes vean. Estos que están ahí, esos que están ahí, que tienen el monito que está ahí, para empezar, es un NFT de RTFKT, de una cierta colección de RTFKT. Ese rostro que está ahí, que están viendo. Y el tenis es un tenis de metaverso, o sea, es un tenis que vas a poder, que ya puedes comprar para ponérselo a tu avatar en el metaverso. Y así como ese hay muchos más. Ese es el logo de RTFKT. Y fíjense cómo aquí aparecen 4 logos. El logo de Nike, el logo de Air Jordan, el logo de Converse, que es otra marca de Nike, y el logo de RTFKT. O sea, lo están poniendo al mismo nivel que los tenis normales. Déjenme ver si hay algo en el chat. Por ahí le comenta David, sí. Gracias, David. Ahí, las preguntas también que le quieran hacer a David, digo, David también por eso, generosamente está dándonos su tiempo aquí, porque él quería compartir también esa experiencia que ha tenido dentro del proyecto de Sandbox. Entonces, sí, esa es una compañía que compró Nike, RTFKT, que hace, cosas para el metaverso. Me voy a meter hacia OpenSea, que ya no sé si lo están viendo ahora, estoy entrando a OpenSea, todavía está en negro la pantalla, pero OpenSea es simple y sencillamente el mayor marketplace de NFTs del mundo, ¿sí? Digamos que sería algo así como el Amazon del mundo de los NFTs. No sé por qué está tan lento. Bueno, aquí estoy ya. Voy a meterme a buscar las colecciones de RTFKT. RTF, que es la nueva marca de Nike. Que no me agarró bien el texto. RTFK. Yeah. Ok, vamos a ver aquí. Algunas de las colecciones, ¿no?
Pero fíjense cómo están aquí los tenis virtuales, que los puedes comprar para utilizarlos en el metaverso. Un hoodie virtual, ¿no? Todo esto está vendible. Obviamente, vamos a ver otra colección de RTFKT. Vamos a ver lo de CloneX. CloneX son estos personajes. Pero este es el Mint Vial. Sí, CloneX. Estoy buscando uno que sea de los que son autorizados. Pero bueno, si no, podemos ver también otras de las colecciones aquí de OpenSea, que son los NFTs. Los Bored Apes. Esta, por ejemplo, de CloneX con Takashi, con un diseñador japonés, Takashi Murakami. Estos son los personajes. Si se fijan, este de los lentes por ahí apareció en el video de Nike. Entonces, estos son los de la colección. Y si se fijan, el último precio que se pagó fueron 4.75 Ethers por este. Cada Ether vale como $3,500 en estos momentos. Entonces, estas son colecciones de RTFKT. Estos son, obviamente, NFT, no son tenis, pero también, como vieron, también se venden los tenis, ¿no? Aquí, por ejemplo, el bid que tiene ahorita, hay una oferta para comprar este NFT por 3.6 Ethers, que estaríamos hablando de como de alrededor de $12,000, ¿no? Estas aquí están con 4.04 Ethers. Ether es la moneda de la red de Ethereum, ¿no? Y bueno, este es OpenSea, para los que quieran, es OpenSea.io, es el sitio web, y les digo, es el mayor sitio web de comercialización. Vamos a entrar ahora aquí a otras cosas. Bueno, ya les mostré Adidas y Nike. Ahora, ¿en qué está sustentado el metaverso? ¿Cuáles son las tecnologías básicas? Ok, ¿cuáles son los pilares del metaverso? El metaverso está siendo diseñado en mucho sobre una blockchain. Las blockchains son estas estructuras descentralizadas que sustentan a las criptomonedas y sustentan a los NFTs. Entonces, muchos de los proyectos de metaverso tienen involucradas también una criptomoneda y también una serie o una colección o colecciones de NFTs, porque es la manera en la que se puede hacer varias cosas que eran hasta el momento muy difíciles de hacer. Una primera es monetizar, o sea, tener una manera clara de monetización para la comunidad, de que si tú creas, porque todos estos metaversos presumen de que quien lo está creando, por ejemplo, el caso de Sandbox, no está creando todas las experiencias, ni está creando todo el tipo de propiedades que puede haber del metaverso, sino que da facilidades para que la misma comunidad las cree, pero también la misma comunidad las puede vender. Entonces, eso se hace con criptomonedas y con NFTs. Hay mucho también esquemas de realidad virtual y realidad aumentada dentro del metaverso. Los NFTs. ¿Qué es un NFT? Un NFT es un tipo de token. De hecho, la T de NFT significa token. O sea, son estructuras muy similares a las de las criptomonedas, pero a diferencia de las criptomonedas, los NFTs apuntan hacia contenidos únicos. Entonces, por eso es el caso de non-fungible token. O sea, son tokens de la misma forma que lo son las criptomonedas, pero son tokens que apuntan a contenidos únicos. Entonces, se han vuelto en el mundo en algo así como el certificado de propiedad del mundo digital.
Empezaron y mucho de esto se ha hecho con colecciones de arte digital. Empezó en 2017, pero realmente se aceleró de una manera importantísima en 2021. O sea, el año pasado hubo un furor con los NFTs, mucho para vender arte digital. Y por ahí se dieron fenómenos, no sé, de un artista americano que se llama Beeple, que vendió un NFT con 5,000 fotos de Instagram dentro, lo vendió por $69 millones. O sea, sí, digamos, hubo un cierto furor alrededor de los NFTs como colecciones de arte. Pero hoy en día lo que está pasando con los NFTs es que se están volviendo la manera de otorgar certificados de propiedad de las diferentes componentes del metaverso. Entonces, es muy probable que en el metaverso tú vas a tener tu NFT, tu avatar va a ser un NFT. Tus tenis van dentro del metaverso van a ser un NFT. Si alguien quiere comprar una bolsa de lujo de Louis Vuitton o alguna de estas marcas de lujo, quiere comprar una bolsa para el metaverso, lo va a poder hacer con un NFT. Los terrenos dentro de Sandbox o de los otros metaversos son NFTs. Si vas a tener un coche, hay una iniciativa de Audi para que tengas también tu coche Audi en el metaverso y son NFTs, todos son NFTs. Ahora, algunas personas dicen, bueno, ¿qué tiene esto de diferente con lo que hay hoy? Porque hoy en día, pues si tú te metes a muchos de los videojuegos, tú puedes comprar ciertas cosas. Puedes comprar tener a lo mejor un traje muy bonito, o puedes comprar tener ciertos poderes especiales, o puedes comprar tener un casco muy padre, no sé. O sea, hay muchas cosas que se pueden comprar en los videojuegos. La diferencia con los NFTs es que los NFTs son interoperables. Entonces, si tú creas, por ejemplo, un casco o compras un casco y luego lo modificas, eso en los videojuegos actuales no lo puedes hacer. Como puedes comprar, pero no puedes vender. Y entonces con los NFTs lo que se está permitiendo no solo es que compres, sino que también tú puedas crear y el producto de tu creación la puedas colocar en el mismo marketplace del metaverso. Por eso es tan importante, porque son certificados de propiedad, son certificados de propiedad interoperables y que eventualmente se espera que puedan ser aceptados en diferentes metaversos. O sea, que los tenis que estás creando a lo mejor para Sandbox, eventualmente también los puedas utilizar en Decentraland o en alguno de los otros metaversos que existen, ¿no? Actualmente se está utilizando mucho, aquí lo pueden ver en los metaversos, para vender terrenos virtuales, para vender vehículos, para vender ropa y accesorios, incluso para vender videojuegos o aplicaciones, o sea, también para vender software. Ya hay quien ya está utilizando NFTs para colocarle certificados de propiedad digitales a cosas de la vida real. O sea, ya están utilizando NFTs, por ejemplo, para escrituras de casas o departamentos, ya están utilizando NFTs para facturas de coches, o para contratos. Se está utilizando mucho más allá del mundo totalmente virtual. Déjenme ver qué hay en el chat, porque ya tenemos varias preguntas por ahí. Sí, por ahí Javier, por ejemplo, dice, Pedro, ya hay un metaverso muy viejo llamado Second Life, donde se presentaba ese tipo de compras de objetos virtuales, ¿sí? Sí, ya había eso, pero la diferencia con Second Life es que en Second Life no había como títulos de propiedad interoperables con otros metaversos y que pudieran utilizarse en diferentes plataformas. Realmente los NFTs nos están dando esa interoperabilidad y esa estandarización de los títulos de propiedad que hace que sea algo mucho más fuerte que lo que se tenía, por ejemplo, en Second Life o en los videojuegos que existen en donde hay propiedades, porque no las puedes tú, no puedes tener un certificado de propiedad y tampoco puedes revenderlas o crear y vender. Hank Su Martínez nos dice, o sea, por ejemplo, puedo comprar un auto virtual, lo puedo revender. Sí, lo puedes hacer. O sea, en los metaversos en donde te permiten crear un carro virtual, tú puedes comprar ese carro virtual y a lo mejor si lo modificas y lo mejoras y te queda muy bien, lo puedes volver a colocar para venta. Entonces sí hay cosas que se pueden hacer ahí. Aquí les muestro Bored Ape Yacht Club. Bored Ape Yacht Club es una de las colecciones de NFTs más famosas. Hoy en día los Bored Apes son 10,000 de estos monos aburridos que tienen características un poquito diferentes entre los 10,000. No hay ninguno igual a otro, son 10,000 diferentes. Se utilizan ciertos algoritmos de inteligencia artificial para generarlos. O sea,
los trazos de este y de los otros 10,000 changos ocurridos, Bored Ape Yacht Club, los trazos son hechos a mano, pero después las combinaciones de si va a tener la boca cerrada o abierta, si va a tener la barba así como la tiene un poco grande, si va a tener el ojo salido o va a tener esta aureola que tiene arriba o qué camisa y qué corbata va a tener. Todas esas combinaciones se hacen a través de algoritmos que hacen que algunas combinaciones sean muy raras y entonces esos son los elementos de la colección que se vuelven muy caros. Pero Bored Ape hoy en día cualquiera de estas imágenes, el precio mínimo de venta anda por alrededor de los $500,000. Inclusive hace poco Eminem, el rapero, compró un Bored Ape. O sea, los están comprando y lo están vendiendo celebridades. Y hay muchas personas que dicen, bueno, ¿cómo es posible que alguien quiera gastar $500,000 si ese Bored Ape es solamente una imagen? Porque es esto, es esta imagen con un token, que es el NFT, que es el certificado de propiedad y que de alguna manera garantiza su autenticidad y garantiza que tú eres el dueño de este Bored Ape en particular. En el caso de los Bored Apes, se volvió un fenómeno, una colección muy popular, 10,000, obviamente son 10,000 personas que tienen $500,000 para invertir. Entonces, una comunidad muy, muy exclusiva y ya están empezando a hacer ciertas cosas con la comunidad. O sea, ya se está empezando a crear un metaverso, van a tener su propia moneda. O sea, hay toda una serie de cosas que se están dando con el Bored Ape Yacht Club. Como pueden ver, en el lanzamiento de Adidas se menciona Bored Ape Yacht Club. O sea, ya están haciendo, Adidas dentro de su metaverso está haciendo cosas con el Bored Ape Yacht Club. O sea, está yendo mucho más allá de simple y sencillamente una colección de 10,000 imágenes. Bueno, no sé por qué aquí me está dando. Vamos a la siguiente. Aquí, para que se den una idea de las ventas que se alcanzaron en el año 2021 en billones de dólares están calculadas alrededor de 23,000 millones de dólares. O sea, 23 billones en términos americanos. Y aquí vienen las colecciones que vendieron más durante el 2021. Está The Sandbox. La venta en The Sandbox, lo que más se vendió fueron los terrenos. O sea, estamos hablando de personas que están invirtiendo en los terrenos de Sandbox, en los terrenos virtuales, para que cuando Sandbox se vuelva muy popular, tengan ya una presencia dentro de ese metaverso. La NBA hace videos de sus jugadas principales, se llaman NBA Top Shot, es un sitio web, pueden buscarlo, y pueden comprar las jugadas, hay jugadas que valen unos pocos dólares, hay jugadas que valen cientos de miles de dólares. El Mutant Ape Yacht Club y el Bored Ape Yacht Club son parte de este mismo colectivo de los changos aburridos. Está Axie Infinity, que es un videojuego, Art Blocks y CryptoPunks, que es otra de las colecciones, es la colección número 1, ¿no? Entonces, estos fueron de lo que más se vendió, pero hay muchas otras colecciones. O sea, si se fijan en la categoría Others, que es el azul un poco más brillante, pues la mayoría de las ventas son de otras colecciones, pero las colecciones top son estas que están. Los terrenos de Sandbox, los jugadas de la NBA, los Mutant Apes y los Bored Apes, los CryptoPunks, el juego Axie Infinity y sus NFTs y Art Blocks. O sea, es un fenómeno muy grande. Ya 23,000 millones de dólares, pues, es más grande que la economía de muchos países pequeños, la verdad. Terrenos en el Sandbox. Por ejemplo, Walking Dead tiene un terreno muy grande y dentro de ese terreno muy grande se pueden comprar. Y el mismo Walking Dead ha estado permitiendo que dentro de sus terrenos también se puedan comprar terrenos. O sea, ellos mismos están como comercializando los terrenos de la marca. Eso dentro del mapa de Sandbox. Ahora, los NFTs comenzaron y mucho del fenómeno todavía durante una buena parte del 2021 se dio alrededor de estas colecciones de arte, como los Bored Apes, pero hoy en día se están volviendo más como la entrada al metaverso. O sea, tú compras un NFT, eventualmente tu avatar de Sandbox va a ser también un NFT. Entonces se vuelve tu punto de entrada al metaverso, pero también se vuelve la manera en la que puedes monetizar contenidos de una manera, como les digo, interoperable y descentralizada. Y eso es algo muy interesante porque ni siquiera, o sea, si tú quieres, por ejemplo, crearte una camiseta súper
fregona para el metaverso de Sandbox que vimos, la puedes vender dentro del marketplace de Sandbox, o la puedes vender dentro de OpenSea, o la puedes vender en cualquiera de los marketplaces, porque un poco la filosofía es que es descentralizado, o sea, no depende de nadie. Entonces no necesitas ni siquiera de venderlos en el marketplace de Sandbox si no quieres. Lo puedes vender en el marketplace de OpenSea o en alguno de los otros marketplaces de NFTs que existen. OpenSea se ha vuelto algo muy grande, y OpenSea lo único que vende son NFTs, o sea, se ha vuelto el Amazon de los NFTs, al grado que eventualmente pues Amazon y digamos Amazon y Walmart y las tiendas que venden cosas físicas eventualmente también tendrán que vender NFTs. Aquí les dejo, que ya tenemos un poco de tiempo, quería hacerlo más como un ejercicio, pero ya nos están faltando nada más 15 minutos, entonces los dejamos para preguntas y respuestas. Aquí les dejo algunos de los marketplaces. El más grande es OpenSea. Es un marketplace fundamentalmente en la red de Ethereum, pero también está Magic Eden, que es un marketplace en Solana, Rarible y Nifty Gateway también en la red de Ethereum, ¿no? Entonces, dense una visita a estos. Los voy a poner en el chat también para que los tengan y puedan ver qué es lo que hay. Hay muchas cosas, hay arte, hay algunas cuestiones muy experimentales, hay código, o también hay como membresías a clubes especiales, ¿no? Por ejemplo, los NFTs de Snoop Dogg dentro de Sandbox, que te permiten entrar digamos, a las experiencias de Snoop Dogg dentro de Sandbox, pues son más como una entrada a un club privado que otra cosa. Ahora, oportunidades de trabajo. Hay ciertas cosas hay una categoría nueva de videojuegos en donde entrarían juegos como Axie Infinity, que se llaman Play to Earn. Aquí está mal la palabra, no es Pay to Earn, es Play to Earn. O sea, donde juegas para ganar. Inclusive en Axie Infinity ni siquiera necesitas ganar en el videojuego, sino con que tú juegues, ya ganas en la criptomoneda del videojuego. También está todo este diseño de ropa y accesorios para los avatars. Hay diseño de videojuegos, hay construcción de experiencias. Y por ejemplo, Axie Infinity es un videojuego donde para poder entrar, el costo de entrada, porque necesitas tener 3 NFTs de Axie Infinity, es un costo relativamente alto. Entonces lo que está pasando es que hay un cierto fenómeno en Axie Infinity donde hay personas que invierten en comprar los NFTs son como unos pajarracos que se utilizan para las batallas. Y lo que están haciendo es, hay inversionistas que los compran y después becan a personas para que los jueguen. Entonces, cuando vean el asunto de las becas de Axie Infinity, tiene que ver con eso. Les está recordando por aquí el moderador, por favor llenen la encuesta de participación para que puedan, sirve para que nosotros veamos si les gustó este taller, pero también sirve para que ustedes puedan tener su certificado de participación del evento. Para entrar a Axie, dice que son como 2,000 o 5,000, dependiendo, o sea, hay algunos Axies, algunos de estos pajaritos, son como pajaritos los Axies, hay desde como alrededor de $200 a $300. Entonces, si necesitas 3, estaríamos hablando de $600 a $900, $1,000 para poder entrar a jugar, que obviamente es una cantidad importante, pero también hay quien le está sacando algunos cientos de dólares a la semana jugando. Entonces, por eso están las becas de Axie Infinity. Cuando vean becas, si buscan en YouTube becas de Axie Infinity, hay muchas becas y hay personas que están ganando dinero jugando. Aquí está Axie. Ahora les muestro algunas cosas con respecto a Axie. Un poco lenta mi rueda aquí. Hey guys, it's Enzo, and you're probably aware of cryptocurrencies like Dogecoin and the Shiba Inu coin, as well as NFTs. But have you heard
So before we start, what is Axie Infinity? Axie Infinity is developed by Sky Mavis, a technology-focused game studio founded in early 2018. The whole Axie ordeal is inspired by Pokemon and Tamagotchi games. Axie Infinity is classified as an Como pueden ver, son estos como pajaritos NFT que game hacen. that allows individuals to earn currency from playing the game as they breed. Estos pajaritos aquí de Axie hacen batallas contra otros, ¿no? Y también pueden, se puede también generar nuevos pajaritos, haciendo como un proceso como si fueran, digamos, como cruzando a los pájaros, ¿no? Race, battle, and trade Axie creatures in the marketplace. Axie Infinity's mission was to function as a fun and educating way to introduce the world to blockchain technology. Many of the developers and the team members met from playing CryptoKitties, which then evolved to them working on Axie to introduce the magic of blockchain technology to players. All art assets and Axie data can be accessed by third parties, allowing the community developers to build their own tool and experiences to improve the Axie Infinity universe further. The difference between Axie and our traditional game is that blockchain economic design rewards their players for contributing to the ecosystem, meaning that the more you contribute to the Axie universe, the more rewards to reap. Next, how does it work? Axie Infinity runs a blockchain technology, however, instead of mining new blocks on the chain, which means solving complex math problems that generate an accepted hash, Axie Infinity provides a play-to-earn structure. Players can earn by competing PvP battles, breeding Axies and selling them into the marketplace or collecting rare Axies. Do note that the Smooth Love Potion, or SLP, are... Aquí lo que está explicando básicamente es que en Axie ganas dinero jugando, ya sea por jugar, o sea, te pagan dinero a través de un token que se llama SLP, también hay otro token que se llama XS. Ambos tokens están disponibles en muchos, exchanges. Entonces, obviamente, una vez que ganas esos tokens, tú los puedes ir a cambiar por dólares o pesos o lo que tú quieras, ¿no? Entonces, voy a moverme al siguiente. Pero sí, Axie es el juego más grande de su tipo, pero se está creando toda una nueva categoría de videojuegos que son Play to Earn. Entonces, donde juegas para ganar, algunos sí te recompensan por ganar dentro del juego, otros simple y sencillamente por jugar. Entonces, y están basados todos estos tanto en criptomonedas, porque te pagan en la criptomoneda del videojuego, y si el videojuego es popular como Axie, la criptomoneda tiene un valor importante, que es el caso no tanto de SLP, que tiene un valor muy bajo, pero sí de AXS, que es una de las criptomonedas de Axie. Sí. Ok, perfecto. Bueno, vámonos a la siguiente, porque aquí ya estamos con el tiempo un poquito encima. Needed to breed Axies. SLPs. Otras oportunidades de trabajo que hay. Obviamente aquí entran mucho cierto tipo de tecnologías. Hay mucha ciencia de datos involucrada. Entonces, data scientists se necesitan mucho. Data scientists es todos esta nueva disciplina de analizar los datos, porque aquí estamos hablando de que estos videojuegos son jugados por millones de personas al día, y para verdaderamente entender los fenómenos y cómo se va a ir, digamos, comportando el juego y demás, hay mucho este asunto de los científicos de datos. Hay desarrolladores de software encima de blockchain, hay diseñadores, hay diseño de interfaces de usuario. Todas estas colecciones como los Bored Apes se hacen con lo que se conoce como arte generativo, que es no solamente tienes las piezas de arte o la creación del arte, en este caso de los changos aburridos, sino es cómo generas 10,000 de manera que sean totalmente aleatorios y den combinaciones interesantes que no estén manipuladas por ninguna persona, sino sea por un algoritmo. Y obviamente todo lo que es compra y venta de activos digitales se hace vía los NFTs y vía los marketplaces como OpenSea. La criptoeconomía, dentro del metaverso, dentro de estos universos virtuales, se asume que hay economías virtuales robustas. O sea, a diferencia, por ejemplo, de los videojuegos, hasta el día de hoy, en donde te piden que compres cosas nada más, pero no puedes tú vender lo que tú haces,
no puedes vender lo que tú creas, como podría ser todavía, por ejemplo, en Fortnite. Ok, en Fortnite todavía es muy limitado lo que puedes vender, pero ¿qué pasa si Fortnite se vuelve una economía en donde todo lo que tú puedas hacer con tus skins o con armas o con los elementos del juego de Fortnite, todo se vuelve un NFT y entonces tú puedes comprarlas, pero también puedes venderlas, también puedes diseñar tus propias armas, tus propios skins y venderlos. Por ejemplo, en el caso de Fortnite, hay anuncios de los creadores de Fortnite que están de alguna manera apuntando a que eventualmente se moverán hacia NFTs. Algunas de las marcas grandes de videojuegos como Ubisoft ya empezaron con NFTs. Todavía es relativamente limitado, pero eventualmente se puede esperar que en muchos los videojuegos se mueva una muy buena parte de los videojuegos hacia NFTs, porque es una manera no solo de ingresos adicionales para los creadores de los videojuegos, sino también de ingresos para la propia comunidad. Y eso es lo que hace que la comunidad también se vuelva más una comunidad Web3, en donde la comunidad también participa de la economía que se hace de manera comunitaria. Déjenme ver si hay alguna pregunta por aquí. Sí. Lo del Banco de México, hay algo de eso. Incluso Banco de México ya anunció que va a tener su propia moneda digital a partir del 2024. Pero no, todavía no hay nada con respecto a regulación de criptomonedas. Y bueno, aquí yo creo que así ya para terminar y dejar un par de espacio para un par de preguntas, les quería comentar, el metaverso no está limitado por la actividad humana. O sea, en el mundo real tenemos muchos límites que están dados hasta por el espacio físico, por el tiempo, por los recursos. En el metaverso no existen estos límites. O sea, se puede crear mucho con la imaginación. Yo sé que algunos límites son límites que le ponemos nosotros como artificiales. Por ejemplo, eso de decir que los terrenos del sandbox van a estar limitados a un cierto número de miles de terrenos es una limitación que se hace por diseño también para que los terrenos cobren valor. Pero así como hay eso, hay muchas otras cosas en donde de seguro las experiencias que se van a crear en el metaverso van a ser infinitamente más inmersivas que las experiencias que se tienen con el Internet actual. Entonces, por lo tanto, las oportunidades realmente son muy grandes. O sea, les decía al principio de la presentación y todavía no estaban todos los que estamos ahorita en la presentación, pero hay por ahí quien le calcula que el tamaño del mercado del metaverso va a ser de $1 trillón o 1 millón de millones de dólares en sus primeros años. Yo creo que se puede quedar corto, porque a final de cuentas estamos hablando de que todo se vira hacia allá. O sea, no solamente estamos hablando de estas experiencias inmersivas o de entretenimiento como los videojuegos, sino eventualmente también el e-commerce se va para allá, eventualmente también los sitios informativos, las redes sociales, la interacción, por ejemplo, tipo Tinder o cosas así. Eventualmente todo eso se va a dar en el metaverso. Entonces, es súper importante que veamos eso, que realmente es una gran oportunidad, tanto de creación de cuestiones más técnicas, de arte, de diseño, de muchas disciplinas y muchas tecnologías que van a entrar en esto. Entonces, es una gran oportunidad y espero que lo vean y si algunos de ustedes como resultado de esta charla les mueve el poder investigar para en su carrera profesional estudiar alguna de estas disciplinas que van a ser las disciplinas que van a tener muy alta demanda cuando salgan de la universidad, pues yo creo que habré logrado mi propósito de interesarlos un poco en que esto realmente va a traer muchas oportunidades en los próximos 3 a 5 años y de ahí en adelante, ¿no? Entonces, los límites realmente los da tu imaginación, son universos virtuales, no hay reglas escritas, es algo que apenas empieza. Entonces, espero que realmente muchos de ustedes contribuyan muy fuerte y, ¿por qué no? Que muchas de estas experiencias del metaverso vengan de los alumnos y exalumnos de la Prepa 2. No sé si tengan algunos otros comentarios que quieran hacer. Me pueden contactar aquí está mi email, mi Twitter, mi Instagram y mi LinkedIn. Si alguno quiere hablar también, ya tenemos pocos minutos, pero si quisieran hacer preguntas, por favor, o comentarios.
A ver, Eric, un segundito. Si quieres, adelante, Eric. Puedes quitarte el mute y adelante. Disculpe, ¿si me escucha? Sí, adelante, Eric. Bueno, mi pregunta era más hacia su currículum. De hecho, creo que se lo puse ahí en el chat, no sé si lo llegó a ver. La verdad que se me hizo un currículum de ensueño, o sea, trabajar en Intel y todo eso, la verdad que es algo muy admirable, de mucha admiración. Gracias. Y mi pregunta aquí era, ¿cómo ve usted las oportunidades o la experiencia de estudiar en el Instituto Tecnológico de Monterrey? Creo que ahí fue donde estudió usted. Sí. Pues Porque... ¿no? No, sí, prosigue. No, mira, yo te creo, o sea, definitivamente, haber trabajado para Intel una buena parte de mi carrera, realmente sí es una excelente compañía y por eso está en el lugar en el que está. Además, una compañía que hace obsoletos sus propios productos cada año, ¿no? Donde básicamente al principio del año hace obsoletos como el 70% de sus productos con nuevos productos, ¿no? Entonces sí, realmente creo que las grandes compañías tecnológicas como Intel, como Microsoft, como Apple, como Google y Facebook tienen que tener como que una obsesión con el desarrollo de nuevas tecnologías, ¿no? Entonces sí, realmente es algo muy, muy interesante. Ahora, estudiar en el TEC, estudiar en la Universidad Autónoma de Nuevo León, en alguna de estas otras universidades, en la UNAM, en las universidades top de México, del mundo, creo que es muy importante. O sea, importante que busquen estar por lo menos en el TEC o en la Universidad Autónoma de Nuevo León. Yo sé que también no es fácil para todo el mundo entrar en estas universidades por muchas razones, pero creo que te dan una base muy sólida para que puedas perseguir tus sueños más adelante. Definitivamente creo que es muy, muy importante tanto la parte técnica como eventualmente la parte de conocer a otras personas que sean como tú, que piensen como tú y que también le da mucho impulso a tu carrera conocer a otras personas e interactuar en grupo. Por eso yo creo que este foco que hay más hacia comunidades en el Web3 es muy importante porque muchos de los grandes logros que se harán en los próximos años van a ser por esfuerzos comunitarios, no nada más por esfuerzos. Bueno, nada más así como último, pues quería dar las gracias, la verdad. Una de las mejores pláticas que he tenido hasta ahora. Y pues mi plan es estudiar en el Tecnológico de Monterrey y veo que si hay un egresado como usted, pues veo que es una universidad que vale mucho la pena. Muchísimas gracias, ¿no? Gracias. También quiero darle las gracias a David, que estuvo con nosotros aquí compartiendo su experiencia con Sandbox. A David ya me había hecho el favor de presentarle, cuando estaba abierta la beta de Sandbox, se le presentó un grupo de inversionistas que yo conjunté acá en la Ciudad de México y nos hizo una presentación de la experiencia que creó para el metaverso de Sandbox. Es impresionante lo que se puede hacer dentro del metaverso. Y de nuevo, independientemente de que vayas a estudiar en el TEC y demás, hay muchas de estas cosas con las que puedes empezar a jugar. O sea, te puedes meter al sitio de Sandbox, registrarte y empezar a jugar con las herramientas. Lo mismo puedes hacer en Decentraland, en Axie. Algunas cosas cuestan, pero también hay muchas otras cosas que son totalmente gratuitas, de herramientas de creación, y ya pueden empezar a aprovecharlas. Carreras más importantes en los siguientes años. Mira, para Hansu Martínez, que hace esa pregunta, Data Scientist está claramente, porque Data Scientist es una de las más buscadas y de las mejor pagadas en estos momentos en Estados Unidos, porque si te pones a pensar los datos que se levantaban en los 60s, en los 70s o hace 10 años, que levantabas acerca de un proceso o de algo, eran conjuntos de datos relativamente pequeños, pero hoy puedes levantar miles de datos. Los sensores, con el Internet de las cosas, con
con inteligencia artificial. O sea, hoy los conjuntos de datos son tan grandes que necesitas meterle inteligencia artificial para analizarlos, y eso es data scientist. Obviamente también creo que hay mucho que tiene que ver con el diseño de las interfaces o la parte de UX, de User Experience, porque para que el metaverso verdaderamente se vuelva algo muy, muy interesante, incluso hasta las propias criptomonedas y los NFTs, tenemos que hacerlos cada vez más amigables, porque una cosa es, o somos las personas que hemos estado todo el tiempo en tecnología, y otra cosa son las personas que no son de tecnología, y que tenemos que hacer que todo esto también sea para ellos. O sea, en el momento en el que sea mucho más amigable las criptomonedas y los NFTs, los va a adoptar todo el mundo. Y eso es lo que necesitamos. O sea, hoy en día, a lo mejor criptomonedas y NFTs en México los tendrá bastante menos que el 3%. David ahí comentó el 5% con respecto a Sandbox. Para México, pues Sandbox a lo mejor es menos del 1% que lo ha visto de la población. Entonces, UX, la parte de User Interfaces, la parte de programación siempre es importante. Buenos programadores en México son muy difíciles de encontrar, y algunas de las grandes empresas de México, como por ejemplo en Monterrey SoftTech, que es una empresa que yo cuando salí del TEC empecé a trabajar en SoftTech antes de empezar a trabajar en multinacionales. Es una excelente empresa. Son empresas que están haciendo programación y tienen hoy en día miles de ingenieros programando. El mismo Intel, cuando yo estuve como director general de México, compró una operación de ingeniería en Guadalajara, y hoy en día tiene más de 1,000 ingenieros en un campus en Guadalajara, que ya lo quisieran tener en algunos lugares en Estados Unidos. Entonces, sí, en todo eso hay muchísimas oportunidades profesionales para todos ustedes. Recuérdense, por favor, de la encuesta. Es muy importante también para su certificado de participación. Pedro, muchísimas gracias, Pedro. Gracias por tus comentarios. Y voy a ver de qué manera les podemos hacer llegar también. De nuevo, si cualquiera quiere tener acceso a la presentación, con mucho gusto los comparto. Entonces, por ahí les dejé mi correo y demás. Contáctenme, con mucho gusto les puedo dejar la presentación. También comparto mucho de todo eso en mis redes sociales. Estoy 100% enfocado en blockchain. Para mí, la tecnología del futuro es blockchain. Entonces, realmente creo que mucho del Internet del futuro no solamente es la parte del metaverso, sino la parte de infraestructura de base es una blockchain. A ver, redes sociales. Déjenme volver a poner mis redes sociales un segundito. Están ahí en la presentación. Segundito. Aquí están las redes sociales. Primero es el correo electrónico, obviamente. Después mi Twitter, así tal cual Ricardo Carreón. Instagram tal cual Ricardo Carreón. O LinkedIn también tal cual Ricardo.